Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepenop Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y estoy con Germán Santillán, fundador y CEO de Oaxacanita Chocolate. ¿Cómo estás, Germán? Hola, mi querido Sebas, pues muy bien, saludándote desde la Mixteca oaxaqueña con muchísimo gusto. Qué bueno, encantado de tenerte por aquí de vuelta. Para los que Germán les parezca conocido, es porque ya se dio una vuelta hace unos ayeres. El 3 de junio de 2021 estaba por aquí en el episodio 131. Germán, primero que nada, actualízanos. ¿Qué ha sido de ti? Y para los que no escucharon ese podcast, que deberían, eh, pues no sé si nos puedes contar muy brevemente a qué te dedicas. Claro, pues fíjate que, bueno, hace 10 años, este año estamos de celebración porque hace 10 años comenzamos la aventura de Oaxacanita Chocolate, la cual, pues bueno, nosotros somos una empresa social que se dedica a la elaboración de chocolate tradicional en comunidades orgullosamente indígenas de la Mixteca oaxaqueña. Y bueno, pues en los últimos años hemos podido hacer y empoderar una cadena productiva que engloba el trabajo de cacaocultores, cocineras tradicionales, artesanos de palma aquí en la región. Y hemos estado, pues de alguna manera, promoviendo la conciencia de el por qué el chocolate era tan importante para nuestra cultura a través de la producción del mismo. Entonces, pues bueno, para las personas que no escucharon el podcast pasado, me acuerdo muchísimo que hablábamos de la importancia de hacer conciencia sobre estas cadenas productivas y sobre cómo también el poder del consumidor tiene pues un gran peso para poder crear un mundo más justo a través pues de su consumo, ¿no? Precisamente. Entonces, pues bueno, eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 10 años. Este mayo del 2025 cumplimos nuestro 10º aniversario. Hicimos una fiesta aquí en la comunidad donde invitamos a unos amigos que tocan increíble, que, bueno, para los que son amantes de la cultura oaxaqueña, Costa Mía Orquesta nos acompañó con el son de la chilena, que es un ritmo fascinante. Y bueno, pues estos amigos acaban de grabar con la maestra Lila Downs, entonces si gustan buscarlos en línea, en Spotify, pues la verdad es que es buenísimo. Y bueno, pues parte de la labor que nosotros hacemos, pues es precisamente eso, ¿no? Ya no solamente hablar del chocolate en sí, sino también de todas las expresiones culturales que existen en nuestra región. Y bueno, pues ha sido un viaje fenomenal el que hemos tenido, mi querido Sebas. Perfecto. Oye, Germán, pues nada, para darle un poquito de contexto a la audiencia, este episodio es de la sección de Behind the Entrepreneur, que para los que nunca han escuchado esta sección en el podcast, pues es un poquito una excusa para traer de vuelta a invitados de ocasiones pasadas y también pues ahogarnos un poquito más en el lado más humano de ser emprendedor, ¿no? Entonces, pues, ¿listo para las preguntas? Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que sí. Perfecto. Si parece terapia, pues es por diseño, entonces ni me digas. Pero bueno, oye Germán, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué aprendiste de tu entorno y de tu infancia que crees que hoy se refleja en Oaxacanita? Que es muy, muy interesante pregunta. Fíjate que para empezar quisiera compartirte que yo en lo personal, cuando yo nací, nací con una condición que se llama pie equinovaro. Mis pies se enredaron en el cordón umbilical de mi mamá y justo cuando nací, pues no se habían desarrollado de manera normal. Entonces, básicamente los primeros años de vida y bueno, los primeros meses tuve cirugías, me dieron de alta hasta los 13 años y fíjate que eso hizo que durante toda mi infancia, o sea, desde que nací hasta que tenía 13 años que usé mis primeros tenis, pues en realidad nunca pude practicar ningún deporte, ¿no? Entonces me volví una persona muy observadora y eso es algo que pude identificar hace algunos ayeres, que justamente las habilidades físicas no las pude desarrollar tan bien. Tú sabes que luego jugar fútbol o jugar básquetbol en la escuela era súper importante y yo la verdad no lo hacía. Entonces, digamos, me volví una persona que como no practicaba tanta actividad física, me volví súper observador y me enfoqué mucho al tema de las artes. Entonces, esta parte de la música, esta parte pues de poder entablar conversaciones con las personas ha sido un punto fundamental para Oaxacanita, porque fíjate que algo que nosotros hemos difundido mucho
es que la mixteca es una de las culturas o la primer cultura en el mundo que vio en el chocolate un elemento de unión social. ¿Esto qué quiere decir? Antes los antiguos reyes compartían tazas de chocolate para sellar sus lazos matrimoniales y justamente creo que este ámbito social, tanto mío que pude desarrollar desde chico para poder sobrellevar una vida o una infancia normal, entre comillas, pues se ve muy reflejado en Oaxacanita, ¿no? Siempre estamos preocupados por tratar de entablar relaciones significativas y justamente yo creo que eso es uno de los valores principales que tenemos como organización, que pues a las personas que han venido a visitarnos o que conocen el proyecto de Viva Voz, pues en realidad saben que Oaxacanita Chocolate, más allá de una estructura tradicional empresarial, pues la verdad es que es tanta la cercanía que hemos tratado de tener con todos que ya no se siente como una empresa, sino se siente como un grupo de amigos comunitario que sabemos cuáles son los objetivos, pero la forma en la que nosotros nos comunicamos ha sido pues un poquito más familiar, ¿no? Al punto que te digo digo, nosotros nunca lo hubiéramos imaginado, ¿no? Pero ha habido personas que antes colaboraban con nosotros que ahora ya son nuestros compadres, ¿no? O ya somos padrinos de sus hijos, de alguna salida de la escuela, etcétera. Entonces, digamos que yo creo que si le escarbamos muchísimo, ese sentimiento o ese enfoque social sí fue desarrollado pues precisamente por esta condición que tuve desde chiquito, ¿no? Entonces, sí, sí, si tú me lo preguntas, creo que esa necesidad de tratar de cubrir esa falta de movilidad física que llegué a tener en algunos años, pues sí se ve reflejado, ¿no? En esta otra parte de darle un peso más a lo social y darle peso más a cómo es que estamos llevando nuestras relaciones, pues con las personas que nos rodean. Muchísimas gracias por compartir eso. Este, oye, Germán, y te quería preguntar, por ejemplo, me da curiosidad, ¿tienes algún origen secreto de tu relación con el chocolate, con el cacao? O sea, ¿sabes? Algo que más allá de que es Mm. delicioso y de que es un gran producto y o sea, ¿sabes? Como de, Pues hay algo que fíjate desde que, chiquito, ajá, perdón, dime. sí, fíjate que, perdón, fíjate que algo que mucha gente no visualiza tanto es que nuestra relación con el chocolate en la Mixteca es espontáneo, ¿no? O sea, si tú vives aquí o si tú tienes familia aquí, siempre vas a estar en contacto con el producto, porque esta tradición que te digo del chocolate para los matrimonios se utiliza también para las bodas o para los funerales. Y mi abuela, que pues prácticamente digamos la historia de Oaxacanita se hila mucho con mi abuela, pues en realidad siempre se preocupó porque nosotros estuviéramos en contacto con con el pueblo, ¿no? Con las tradiciones y con lo que se vivía. Entonces yo desde chiquito, pues siempre lo he estado probando, pero fíjate que tú ahora que lo mencionas, nosotros que hemos conocido a otros amigos chocolateros de muchas partes del mundo, algo que nos hemos percatado es que el cacao tiene una energía que siempre conecta a personas o personalidades pues muy, muy peculiares, ¿no? Siempre hemos visto que las personas que se dedican al cacao como tal, las personas que honran su presencia en el planeta, pues llegan a ser personas bastante peculiares porque son personas que conectan muchísimo, son personas que son sensibles ante su realidad, ante su entorno, son personas que son sensibles también ante lo que está pasando alrededor del mundo en términos tanto sociales como ambientales. Y si tú me preguntaras a mí, ¿hay alguna conexión especial o secreta con el cacao y el chocolate? Yo creo que algo que a lo mejor no, a muchas personas les pudiera causar cierta confusión, pero es que en realidad mi vida profesional y mi vida personal, pues sí ha girado en torno al proyecto, ¿no? Del cacao y el chocolate. Entonces, creo que hemos aprendido a fluir con él mismo, creo que hemos aprendido también a, pues, tratar de entender sus tiempos y sobre eso ir caminando y hemos hecho, pues, vida, ¿no? Digo, y además personalmente yo he hecho vida alrededor de ello. Y es gracias al cacao y al chocolate que, pues bueno, muchas personas saben de mí, ¿no? Saben quién es Germán Santillán, aparte del proyecto.
y es algo que también me da identidad, entonces es algo que no pudiera despegarme ya de ello, ¿no? Lo he pensado algunas veces y decir, bueno, si en algún punto me dejo de dedicar a esto, sé que muchísima gente sabe que Germán Santillán tiene algo que ver con el cacao o el chocolate, entonces... sí, más allá que una conexión secreta, yo creo que sí es una conexión muy profunda de vida, ¿no? Pero se escucha muy raro todo lo que te estoy diciendo. Va a haber gente que lo entienda, va a haber gente que a lo mejor no, pero sí, hay veces en las que hay una conexión tan especial que te das cuenta que muchas de las cosas que vives van alrededor de ello. Oye, hablando de conexión especial, ¿qué te han enseñado los productores, las cocineras tradicionales o artesanas con las que tú colaboras? Pues bueno, en realidad casi todo ha sido muy poco lo que yo he podido compartir. En realidad, cuando te das cuenta de que tú traes una educación, pues no sé, tradicional, muy cuadrada de escuela, donde a la empresa se le ve como un proceso de generación de riqueza más allá de entendimiento de su entorno, yo la verdad es que he aprendido muchísimo más, ¿no? O sea, por ejemplo, con el ingeniero Iván, que ha sido una parte fundamental del equipo de Oaxacanita, pues con él he aprendido no solamente las cosas intrínsecas de cómo cuidar un árbol de cacao, sino cómo es que, pues aquí en la región tenemos un arraigo y un respeto a nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que en este andar de Oaxacanita en el que hemos estado pues tratando, ¿no? De promover la difusión de la cultura cacautera y que haya cada vez más productores que decidan replicar las especies nativas de cacao aquí en la Mixteca. Algo que hemos entendido es que estos procesos, cuando no son acompañados de grandes capitales, pues necesitan o encuentran su fundamento en la resiliencia de las personas, y esa resiliencia tiene su gasolina en el amor por la cultura local o por el territorio local. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que, pues en realidad el proyecto Oaxacanita Chocolate, em, digo, para ser romántico, yo quisiera decir que es innovador, porque en realidad nadie lo está haciendo aquí en la Mixteca. Hemos en los últimos 10 años visto que son mínimas las organizaciones que se dedican a hacer algo parecido a nosotros con un producto tradicional, como es el chocolate. Pero algo que sí hemos entendido es que tenemos que darle su tiempo a la tierra, pero al mismo tiempo darle su tiempo a la gente para que pueda acercarse a este tipo de productos. Entonces, tener una empresa social en territorios como la Mixteca o en territorios originarios, pues demanda muchísima paciencia. Y es algo que creo que, hilando, ¿no? La primera pregunta, es algo que hemos aprendido mucho, ¿no? Cómo ser pacientes, ¿no? El hecho de que yo en su época no podía caminar bien, me hizo ser una persona, pues también paciente y resiliente, de decir, algún día voy a estar bien. Y al mismo tiempo estamos aplicando eso en la chocolatería, ¿no? Decir, pues a lo mejor en estos últimos 10 años sí hemos visto ejercicios muy interesantes de productores locales que han tratado de aplicar sus conocimientos a sus parcelas y que comiencen de manera un poco más profesional sus parcelas, pero ha sido un proceso muy, muy, muy lento, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos aprendido, que cuando un proyecto puede entender los tiempos de su entorno, tanto culturales como naturales, creo que se vuelve todavía más profundo, y es algo que nosotros hemos visto en los últimos años, cómo la gente alrededor del proyecto empieza a entender que esto, más allá de ser una actividad productiva y de explotación de recursos, tiene que ver con la resiliencia de una tradición ancestral, pero al mismo tiempo, como estamos promoviendo la parte de sistemas agroforestales, por ejemplo, pues también estamos haciendo una conciencia de cuidado del medio ambiente, y obviamente las personas que continúan con la labor de, por ejemplo, la producción de cacao, pues se vuelven así, ¿no? O sea, más resilientes, empiezan a comprenderse a sí mismas, ¿no? De decir, ah, bueno, sí, tenemos que entender nuestro entorno para seguir trabajando. Y por otra parte, por ejemplo, con las cocineras tradicionales, imagínate algo que yo me he percatado en los últimos años, es de que pues esta parte de empoderamiento, ¿no? Que se puso muy de moda en los últimos 10 años, eh, muchas personas piensan que las mujeres indígenas son menos resilientes que una mujer que vive en una ciudad.
y algo que me he percatado de viva vista y de viva experiencia es que las mujeres que viven en la ruralidad son súper resilientes. O sea, hemos visto casos de personas que han tenido que divorciarse o que son madres solteras y sin embargo, a pesar de que todas las condiciones pudieran no parecer favorables, muchas de estas mujeres salen adelante y la verdad es que es algo que yo he aprendido mucho, ¿no? Muchas de nuestras colaboradoras, mujeres con las que estamos participando, pues en realidad son meros ejemplos de cómo puede ser exitoso en la vida, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, el caso de Doña Rocío, que le mando un saludo. La verdad es que Doña Rosy ha sido uno de los ejemplos más grandes de cómo, pues a pesar de que todo pareciera, ¿no? Que está confabulando en tu contra, ella con su perseverancia, con su buena actitud, con su resiliencia, con su ingenio, con su carisma, pues ha logrado salir adelante y eso también nos arrastra a todos, ¿no? Decir, malos momentos siempre hay, pero la forma en la que tú estás respondiendo ante ellos con esta resiliencia, pues le puede dar completamente la vuelta a todo. Oye, Germán, y me da curiosidad, porque llevas muchos años haciendo esto y obviamente has lidiado mucho con las comunidades, etcétera. Pero, ¿te acuerdas cómo fue la primera vez que trabajaste directamente con comunidades mixtecas en este proyecto? Pues fíjate que la primera vez hay algo que hay que ver en esta línea del tiempo, ¿no? De Oaxacanita. Yo me vine a estudiar a Guajuapan de León, que es la ciudad más importante de la Mixteca, hace un poco más de 10 años. Eh, y básicamente, como mi abuela es del pueblo de Tamazulapam del Progreso, yo ya tenía casa ahí en el pueblo. Yo desde chiquito conozco el pueblo, siempre he estado yendo al pueblo y entonces la primer comunidad donde nosotros comenzamos a hacer chocolate fue precisamente en Tamazulapan. Aquí en Tamazulapan, donde yo vivo actualmente, normalmente los días miércoles es el miércoles de plaza, ¿no? Y en realidad aquí en la comunidad vienen muchas personas a vender sus productos y hortalizas y carne y artesanías y todo ese tema. Entonces los días miércoles aquí en Tamazulapan tú puedes llegar al centro del pueblo y encuentras una serie de productores que viajaron mucho tiempo para poder llegar a vender sus productos. Entonces, digamos que la primera comunidad fuera de Tamazulapan con la que empezamos a colaborar fue la comunidad de San Andrés Lagunas, que justamente había artesanos de palma con los que nosotros pudimos tener este contacto, que me acuerdo que Doña Amada fue la que primero entabló, pues ahora sí que relación comercial con nosotros. Y Doña Amada, pues era una persona ya de la tercera edad con la que nosotros pues nos acercamos un día a preguntarle sobre sus artesanías. Primero que nada, algo que hay que entender es que cuando trabajas con alguna comunidad artesanal, mucha gente de fuera piensa que hacer el empaque, por ejemplo, de un chocolate es que tú llegues y les pidas al artesano cómo quieres tu empaque de chocolates, lo cual no funciona de esa manera porque muchos artesanos pues digamos, por muchos años han practicado distintas formas de hacer sus trabajos y el proceso de diseño y de creación de un producto nuevo es completamente tardado y muy complicado. Imagínate, hay artesanos de palma que toda su vida han hecho solamente un modelo de artesanía y que solamente puede variar de tamaño, pero no puede variar en el diseño. Entonces, lo que nosotros entendimos fue que, pues, si queríamos de verdad apoyar o de alguna manera promover la venta de sus artículos, pues nosotros teníamos que adaptar el chocolate a sus artesanías. Entonces, me acuerdo muchísimo que de las primeras veces en las que trabajábamos era decir, bueno, pues nuestro producto tiene esta forma, ¿qué productos tiene Doña Amada que pudiéramos a lo mejor utilizar para adaptarlos al chocolate y que a ella no le costara trabajo poder realizarlos desde cero, ¿no? Entonces, pues básicamente ese fue el primer acercamiento que nos hizo entender que eh, tenemos años de hacer las cosas, ¿no? Los artesanos llevan pues cientos de años haciendo este tipo de trabajo y es bastante iluso creer que alguien puede llegar a pedirles algo completamente nuevo, lo que no están acostumbrados a realizar. Entonces, de esa manera nosotros como que nos volvimos también un poquito más
conscientes y humildes de decir, pues si de verdad quieres apoyar a una comunidad artesana o si alguien quiere hacer impacto en alguna comunidad artesanal, pues debe de respetar estos procesos que la comunidad ha llevado por muchos años, ¿no? Y nosotros hemos visto proyectos que de repente hablan, ¿no? De que hay que innovar en los productos, hay que innovar en los diseños, hay que innovar en que se hagan las cosas para que se adapten al mundo actual. Y ese es un enfoque entendible, ¿no? Comercial de cómo es que se trabaja el sector, pero la verdadera realidad de muchas comunidades artesanas de México es que es muy difícil hacer que hagan de manera distinta las cosas a como ellos ya las llevan realizando. Entonces, precisamente yo creo que porque no se ha entendido eso es porque el sector sigue siendo uno de los pues más marginados actualmente. Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana. Suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Oye, pero pues, me imagino que es un gran reto porque, pues como tú dices, o sea, hay que tener la humildad de, por un lado, este, llevan generaciones completas haciendo este producto, este arte, etcétera. Pero por otro lado, también está la parte de, bueno, pero una cosa es que el producto sea de calidad y otra cosa es que pues, tampoco se esté explotando en cuanto a mercado de la forma pues, máxima que se podría, porque pues, lamentablemente muchas veces las personas de trabajo artesanal pues están en una situación de pobreza extrema, etcétera. Entonces, es, es difícil ganarte esa confianza para decirle, mira, yo cedo, pero tú también cede un poquito. O sea, porque claramente, o sea, creo que los dos parten de una base de, ahorita nada nos está funcionando, ¿no? O sea, yo no tengo este producto increíble y Ujú. tú no Sí. tienes, y tú a lo mejor no estás llegando al mercado de la otra forma porque tienes ese producto increíble. O sea, es, es mucho reto eso, ganarte la confianza con estas comunidades que llevan mucho tiempo haciendo las cosas. Es decir, lo estás haciendo bien, Sí, pero 10% mejor algo. ¿Cómo es? sí, definitivamente ese proceso lleva mucho tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, te hablo de la historia de Doña Mimi, que ella aquí en Tamazulapan, si tú vienes los días de plaza, ella tiene un puesto de gorditas y de tacos dorados, ¿no? Pero enfrente de su puesto tiene pues la exhibición de las artesanías de palma que ella realiza. Y nosotros cuando empezamos a hablar con ella, pues sí, ¿no? De repente era como que, oiga, y si usted hace estas artesanías, le puedo encargar, no sé, 10 piezas para la próxima semana que me las pueda traer. Y decían, sí, ok. Y ya cuando veían que llegaban las piezas, nosotros, fíjate, nunca regateamos. O sea, algo que creo que es importante remarcar es que nosotros en realidad cuando les pedimos algún trabajo a alguna comunidad, en realidad nunca regateamos. Y entonces creo que desde ahí se empieza a dar la relación, pero es una relación que se va cultivando con los años, ¿no? O sea, fíjate, con Doña Mimi, hasta hace apenas 2 años, o sea, imagínate, tardamos como 8 años, ¿no? Nos pidieron que fuéramos los padrinos de su nieta, ¿no? De Milka, que salía del kinder. Entonces, en realidad, esos años nos han permitido de alguna manera, pues conocer, que ellos conozcan a mi familia, nosotros conocer más su comunidad. Te estoy hablando, por ejemplo, de esta artesana, Doña Mimi, que de alguna manera nos ha ayudado a conectar con más artesanos en su comunidad. Ella es de San Isidro Lagunas, que está pegadito a San Andrés. Y de alguna manera esta relación se va fortaleciendo a través del tiempo, que es algo que yo creo que, digamos, nosotros llevamos 10 años haciendo esto. Ha sido un proceso que nosotros hemos disfrutado, o sea, yo he disfrutado muchísimo, y esto se va dando de manera espontánea, ¿no? Conforme tú estás viviendo en la comunidad, conforme tú estás trabajando con la gente local, pues ya de repente la gente te empieza a reconocer al grado en el que, por ejemplo, nosotros cuando tomamos, que vamos a una comunidad cacaotera, si tomamos transporte público,
de repente la persona que vende los tickets ya nos conoce, ¿no? Y, ay, van a ir a tal pueblo o tal, porque subimos mucho contenido en internet, ¿no? Hablando de los pueblitos. Entonces ya como que poco a poco, Oaxacanita Chocolate y Germán Santillán se empiezan a posicionar no solamente con nuestros colaboradores, digo, trabajamos con ellos desde hace casi 10 años, con algunos de ellos, sino que también la misma comunidad, la misma gente empieza a reconocer que nosotros pues estamos haciendo este trabajo, el chocolate, pero al mismo tiempo empezamos a entender que pues hace falta mucha difusión de la tradición indígena de la Mixteca. Entonces, de alguna manera hemos logrado tener ciertos espacios donde hemos podido hacer entrevistas. No sé, hace una semana que fui a la Feria de la Semita en Tlaxiaco, eh, hicimos una entrevista con el presidente de la Asociación de Panaderos, ¿no? De la Unión de Panaderos de Tlaxiaco. Y de repente ya la subimos a internet y la gente que es la sobrina, la prima, familiares del señor Hugo, que es el presidente de la Unión, pues empiezan a compartir, ¿no? Y entonces ya ven a un cuate de lentes rojitos que está hablando con su tío y entonces se empieza a esparcir, ¿no? El video a nivel local. Hemos hablado del PAN, hemos hablado de comunidades y eso justamente, digamos, nos da la ventaja de crear relaciones más significativas aquí en la región. Entonces, si tú me preguntaras cómo ha sido ese proceso de entablar esta relación con las comunidades, pues yo te diría que ha sido un proceso de paciencia, de tiempo y de mucha constancia. O sea, evidentemente si nosotros o Oaxacanita Chocolate hubiera durado solamente 3 años, pues probablemente no tendríamos ninguna relación estable en la región. Pero como ya llevamos 10 años haciendo pues este tejido social, en la zona se ha dado de manera intrínseca, ¿no? Y como que ya viene de consecuencia, pues por todo este trabajo de pues constancia que le hemos metido al proyecto. Perfecto. Oye, Germán, y por ejemplo, te quería preguntar, porque como yo mencioné antes, lamentablemente la mayoría de los artesanos de todo tipo en México están en situaciones de pobreza extrema, y lo cual, pues la verdad, de por sí es lamentable que cualquier persona esté en esa situación, pero más cuando ves la calidad del trabajo que hacen y lo bien respetado que es en otros lados. Entonces, pero te quería preguntar, ¿alguna vez tuviste miedo de que te vieran como alguien que justo, entre comillas, y ahora sí que pensando mal, yo sé que no es así, pero que te aprovechabas de la cultura, de Sí, que te aprovechabas de la, entre comillas, mano de trabajo barata o de que están en otro lado o de todos los complejos, este, pues que la gente que no está en contacto con estas comunidades tiene de los mismos, estos prejuicios? sí, fíjate que esa pregunta es muy, muy buena, porque justamente cuando tú estás trabajando de esta forma, sí, llegan muchísimos comentarios, ¿no? O sea, y más ahorita que hemos tenido un poquito más de exposición, ha habido mucho esa pregunta, ¿no? De decir, oye, pero pues ¿por qué él o por qué ellos están haciendo esto en esta comunidad? Mucha gente piensa que, por ejemplo, aquí en Oaxaca, hace algunos años, mucha gente pensaba que yo vivía en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y que yo estaba promoviendo lo de la Mixteca desde la ciudad de Oaxaca. Y eso es algo muy común. En Oaxaca, fíjate, somos el estado que tiene más fundaciones en su territorio y a pesar de eso, Oaxaca todavía sigue teniendo los índices de marginación que tiene, que son de los más bajos del país. Y justamente yo creo que esta visión tradicional de ver a los proyectos sociales como estas organizaciones internacionales que operan desde las capitales y que tienen cierto impacto en las comunidades, se ha permeado mucho, ¿no? En Oaxaca. Y algo que a nosotros nos distingue es que, por ejemplo, eh, de por sí tenemos una tradición familiar social que hemos tratado también de difundir. O sea, mi familia y yo hemos tratado siempre de recordar y de hacer esta memoria histórica de lo que nuestros antepasados han hecho, pues en donde han estado. Por ejemplo, hablando de este tema, ¿no? De la familia, mi bisabuelo, que era el profesor Juan Reyes Mayoral, pues fue uno de los fundadores de la normal de aquí de Tamazulapan, que digo, todos conocemos la normal de Ayotzinapa.
Aquí en Tamazulapan hay una normal del mismo sistema que es para puras mujeres y mi bisabuelo ayudó a que la trajeran, ¿no? Y que pues mucha gente, y te digo, desde hace casi más de 40 años ha habido cientos y miles de maestros en Oaxaca que se han beneficiado de este proyecto que ayudó mi bisabuelo a traer al pueblo. Después de eso, por ejemplo, pues mi familia de alguna u otra manera, pues también, ¿no? Con este bisabuelo que te comento, pues fundó la primera primaria de la comunidad. Era una persona que utilizaba los muebles de su casa para ponerlos en una sala ahí en la casa donde justamente empezó Oaxacanita. Ese espacio hace 70 años era la primera primaria del pueblo. Entonces, haz de cuenta que muchas de nuestras familias, inclusive te hablo, mis papás empezaron un proyecto de arte aquí en la Mixteca donde han podido apoyar a muchos artesanos que ya está cumpliendo 13 años, que se llama Iluminarte Espacio Creativo, pues ellos también han hecho comunidad. Entonces, de alguna manera tenemos una tradición familiar de pues hacer cosas, ¿no? Aquí en la región. Y Oaxacanita Chocolate como tal, yo también creo que es una consecuencia pues de esa memoria histórica de querer hacer cosas por nuestro entorno. Esta historia, en realidad casi no la conoce mucha gente, ¿no? De que pues hay una tradición familiar de querer hacer cosas por la comunidad. Entonces, sí, en los últimos meses que hemos podido tener más visibilidad, y en los últimos años, fíjate, sí ha habido esos comentarios, ¿no? Pero es gente que no conoce el proyecto. O sea, de repente sí hay gente que dice, oigan, pero ¿por qué ellos si están explotando, no sé, las expresiones culturales, etcétera? Pero la gente que normalmente dice eso es porque no conoce lo que es Oaxacanita Chocolate, no sabe quién es Germán Santillán. Y pues a toda esa gente, pues siempre le invitamos, ¿no? A que conozca de mejor manera el proyecto. Fíjate que hace poco igual hicimos difusión de la participación de nuestro pueblo de Tamazulapan del Progreso en la Guelaguetza. Mis papás bailaron y se presentó por primera vez nuestra comunidad en este evento. Y fue algo bien interesante porque nosotros igual tomamos la iniciativa de hacer entrevistas, ¿no? A los participantes, de dar difusión de este acontecimiento. Y justamente pues hubo gente que de repente no conocía el proyecto y pensaba que de alguna manera nos estábamos aprovechando, ¿no? Del momentum de la comunidad, pero en realidad no, siempre hablamos nosotros de la Mixteca, de Tamazulapan, de San Isidro, de San Andrés, de pues muchas comunidades, ¿no? Como Guadalupe, Nuevo Tenochtitlan, como Concepción del Progreso, donde empezamos a trabajar lo del cacao. O sea, siempre hemos hecho difusión de los pueblos, al punto en el que, por ejemplo, la plática que tengo de TED, la primera frase que dice, pues esto es Tamazulapan del Progreso, ¿no? Entonces, en realidad, sí, ha habido muchos comentarios de ese estilo, pero son personas que no saben lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, si hay alguien que no conozca lo que hacemos en Oaxacanita, pues lo invitamos, obviamente, a que visite nuestras redes sociales y que vea lo que hemos hecho en los últimos 10 años, ¿no? Que también eso yo creo que nos hace reflexionar a nosotros mucho de qué manera estamos comunicando nuestro mensaje y cuáles son algunas de las cosas que deberíamos de cambiar en estos procesos de comunicación para que cada vez más gente lo pueda pues comprender, ¿no? Que cuál es el trabajo que estamos haciendo. Perfecto. Oye, Germán, para ir terminando, normalmente a los invitados del podcast les pedimos sus tres sí y tres no, pero a ti ya te los preguntamos. Ok. Entonces, yo nada más tengo, yo nada más tengo dos preguntas por esta sección. La primera es, ¿cuál ha sido, profesionalmente hablando, el momento más triste que has vivido? Profesionalmente hablando, um, creo que no ha habido como tal un momento así profesionalmente más triste. Yo creo que lo hemos llegado a entender. O sea, por ejemplo, ha habido momentos en los que te da mucho baje el hecho de que, por ejemplo, hace un año presenté el proyecto en Suiza, ¿no? En realidad el Foro Económico Mundial nos reconoce como una organización Top Innovator por parte de la plataforma de Uplink, que es como el organismo que ellos tienen para apoyar la innovación a nivel internacional. Nosotros fuimos de las solamente seleccionaron a 15 organizaciones en todo el mundo
y nosotros fuimos una de ellas, ¿no? Entonces empezamos a tener una relación con el Foro Económico Mundial, viajamos a Suiza, presenté el proyecto, hicimos difusión de esta participación, de este reconocimiento y hemos hecho mucho labor por aquí en Oaxaca para que el cacao se convierta en una política pública. Entonces, por ejemplo, organizaciones como la nuestra, como Oaxacanita, que es una organización emergente, que es una organización que muy pocas personas llegan a entender, digamos, las conexiones culturales, sociales que tenemos en la zona, eh, como que de repente ha sido muy difícil tratar de conseguir apoyos, eh, digamos, hablando de fondos gubernamentales para poder apoyar la causa. Justamente hace unas semanas nos reunimos con la Secretaría de Economía para poder explorar esta oportunidad, miembros de una asociación que es la Asociación de Chocolateros del Estado de Oaxaca, donde estamos impulsando precisamente pues al sector. Y fíjate que algo que me ha costado mucho trabajo, desde que en 2016 el presidente Obama nos reconoce, ha sido como tratar de romper esas barreras que existen, eh, pues como proyecto emergente con las esferas del poder, ¿no? En nuestro país. Entonces, nos ha costado, o me ha costado a mí mucho trabajo tratar de entender por qué si a nivel internacional nos conocen, nos reconocen, si organismos como Meta, como TED, el gobierno de Estados Unidos, el Foro Económico Mundial, nos reconocen por el labor que estamos haciendo, porque a veces a nivel federal, ¿no? A nivel país o a nivel estatal, cuestan más trabajo que te destinen ciertos fondos, ¿no? Para impulsar tu causa. Y nosotros ya empezamos a tener estas conversaciones en el estado de Oaxaca. Yo espero que en algún punto el gobierno estatal decida invertir en el sector, invertir en las comunidades productoras de cacao para poder impulsar esta industria cultural. Sin embargo, ese ha sido como que uno de los principales retos profesionales que yo he tenido, porque justamente he visto que en México, y bueno, ahorita tú desde perspectiva internacional también lo sabes, pues en México la innovación muchas veces solamente la emparejamos al sector tecnológico. Muy pocas veces reconocemos innovaciones sociales para que sean impulsadas. Entonces, digamos que ese ha sido como que de los aprendizajes más fuertes que he tenido en estos últimos 10 años, que poco a poco creo que vamos rompiendo esas barreras. Yo te digo, espero y confío, por ejemplo, esta apertura que hemos tenido con el gobierno estatal actual, pues ha sido interesante. Yo espero que muy pronto se haga accionable algo. Yo esperaría que muy pronto se destinen recursos reales para que estas comunidades sean apoyadas. Y pues nada, o sea, yo creo que eso es parte de la resiliencia que se merecen este tipo de proyectos. Como te lo decía al principio, este año cumplimos 10 años y yo platicaba justamente del hecho de decir, pues cuántos proyectos Jacanita existen en la Mixteca, ¿no? Y no hay ninguno, o sea, en estos últimos 10 años he visto crear, bueno, que he visto gente que crea sus proyectos, he visto gente que hace propuestas productivas, etcétera, pero no duran más de 3 años, no duran más de 5 años. Entonces, la verdad es que yo sí estoy muy contento porque Oaxacanita como tal se ha logrado sostener, pues no solamente de manera comercial, sino que de verdad tenemos un equipo que está comprometido con la idea de que podemos rescatar nuestra tradición chocolatera local y somos muy afortunados porque hemos podido conectar con estas personas, ¿no? Inclusive en este momento que estoy grabando contigo, Sebas, la verdad te agradezco mucho porque nos ayudas a difundir este mensaje. En realidad, si no estuvieras tú, pues tal vez mucha gente afuera del proyecto no sabría de lo que está sucediendo en él y por eso la verdad es que estamos contentos. Entonces, hemos entendido esos procesos, ¿no? Más que verlos como derrotas o más que verlos como alguna cuestión negativa, pues es entender el sistema en el que estamos y por qué hay todavía pues mucho grado de marginación en el territorio donde estamos trabajando. Perfecto, y nada que agradecer, al contrario, gracias por compartirnos la historia. Oye, Germán, y para acabar un poquito más bonito, te quería preguntar, profesionalmente hablando, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Uf. Lo pudiéramos dividir en dos partes, ¿no? Yo creo que la principal
ha sido, pues, ser mi cultura. O sea, yo creo que eso ha sido de las cosas más interesantes que nos ha dejado Oaxacanita, que ha sido entender el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y entender por qué nuestros antepasados veían el mundo como lo veían. Adicionalmente a ello, las relaciones que tenemos con nuestro equipo, o sea, te digo, en los últimos años que pudimos apadrinar, pues tanto a Ian como a Marianne, que también les mandamos saludos, pues en realidad ha sido uno de los momentos también épicos, ¿no? De Oaxacanita, que más allá de que nos veamos como un equipo tradicional de trabajo, pues nos vemos ya como familia, ¿no? Entonces, entender esa parte ha sido súper bonita de tener un equipo que pues bueno, también todos entendemos que emprender en una región como la que nosotros lo estamos haciendo demanda mucha paciencia. Hemos tenido miembros del equipo que pues, precisamente lo entienden, ¿no? Y que todos estamos en la misma frecuencia de decir, esto es un trabajo de poco a poco, ¿no? Y que probablemente eh, también los beneficiarios puedan ser las siguientes generaciones. O sea, como que todos estamos cultivando una conciencia de trabajo, eh, pues resiliente en el que sabemos que pues con la constancia podemos ver buenos resultados. Y a nivel ya también como que muy personal, decir, pues hemos logrado posicionar el chocolate de la Mixteca como un elemento importante para la cultura chocolatera internacional, pues ha sido también muy bonito, porque, pues te digo, participar en TED, participar en eventos del Foro Económico Mundial, poder viajar a distintos países donde hemos podido, pues, compartir esta historia que estamos construyendo día a día, ha sido también uno de los grandes beneficios, ¿no? Entonces, también ha sido muy bonito porque de alguna manera Oaxacanita Chocolate se posiciona como una organización pues innovadora y también pues interesante para el sector, pero al mismo tiempo de manera personal me ha permitido pues posicionarme a mí mismo como una persona referente para el ecosistema tanto de emprendimiento social, de industrias creativas, como del mundo chocolatero, ¿no? Entonces, ahorita ya es muy interesante porque pues antes, digamos, como una organización X, pues nunca te invitan a ningún lugar, ¿no? Nunca te toman en cuenta. Ahora aquí en México, por ejemplo, cuando hay foros internacionales, cuando hay pues, reuniones con el sector cacautero, chocolatero a nivel estatal o gubernamental, pues ya Oaxacanita Chocolate se convirtió en un eje de referencia, ¿no? Entonces ya muchas personas nos buscan para poder dar nuestras opiniones, para poder compartir el trabajo que estamos haciendo, no solamente a nivel México, sino a nivel internacional. Hace poquito participé en la conferencia de sustentabilidad de Hamburgo, donde justamente se nos pidió nuestra opinión desde comunidad originaria para poder establecer una visión más interesante o cada vez más consciente de cómo es que debería de darse la sustentabilidad a nivel internacional, ¿no? Partiendo desde Alemania, pero también, por ejemplo, en foros como en TED, que en próximos días vamos a viajar a Nueva York para la Semana del Clima, pues también, ¿no? De repente nos dicen, oigan, es que ustedes deberían de participar en estos eventos y queremos que ustedes vengan. Y justamente estas organizaciones pagan porque nosotros vayamos, ¿no? Que es lo curioso que de repente nos preguntamos a nosotros, qué chistoso que paguen todo para que nosotros estemos en Hamburgo, en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Y de repente aquí en México regresas con la realidad de que pues todavía falta mucho para que organismos tanto privados como públicos decidan pues invertir recursos en la labor que estamos haciendo, ¿no? Entonces es bastante curioso y por eso creo que encontramos pues muy interesante la labor que estamos haciendo y todavía más a tratar de seguir trabajando con el proyecto y pues empezar a buscar, ¿no? Espacios donde podamos seguir vendiendo, donde podamos seguir comprando desde lo local, donde podamos seguir transformando, donde podamos seguir impulsando pues la cultura chocolatera que tenemos aquí en la Mixteca. Entonces, sí, es toda una montaña rusa de emociones, es toda una montaña rusa de momentos, de organismos, de lugares que hemos podido conocer gracias al chocolate y yo creo que es precisamente por eso que lo seguimos haciendo, ¿no? Porque podemos sentirnos identificados no solamente como personas, sino como mixtecos y también pues como innovadores sociales, que es pues bueno, lo que muchas personas nos han dicho que hemos sido, ¿no? Entonces ha sido un viaje
Bien, bien bonito, Sebas, que la verdad es que estamos muy orgullosos de seguir caminando y seguir compartiendo con gente muy especial. Perfecto. Oye, Germán, y pues nada, para todos los que quieran, que escucharon este episodio y se les antojó un buen chocolate, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Sí, nos pueden encontrar como Guajanita Chocolate. Incluso nosotros podemos hacer, digo, envíos en todo México, Estados Unidos, Canadá, y en dados casos también hemos podido mandar a Europa para clientes finales. Se vuelve muy sencilla también esta forma de poder vender producto, que también es todo un tema, ¿no? De repente, cuando vemos productos alimenticios, pensamos que los grandes retails son la única vía para llegar al consumidor. La verdad es que ahorita hemos podido de alguna manera conectar con clientes internacionales que nos compran directamente y ya se acorta un poquito la cadena, ¿no? De suministro de esta cadena logística y eso también nos beneficia mucho a nosotros. De hecho, te digo, hemos tenido amigos que se dedican a las industrias del mezcal, etcétera, que tienen historias de terror, ¿no? Tratando de sorfear una forma tradicional de comercializar sus productos. Nosotros hemos entendido que vale más a lo mejor tener, aunque sea un cliente directo, que sabes que el recurso de la venta llega directo a la organización y que no lo tienes que repartir dentro de una cadena externa que a lo mejor se vuelve también un poco más voraz, ¿no? Porque además también nos estamos enfrentando a un mercado meramente capitalista donde las ganancias es lo único que importa. Nosotros de alguna manera hemos logrado hacer esta conciencia con nuestros clientes también, que cada persona que es cliente de Oaxacanita es una persona consciente, es una persona que ama su cultura, es una persona que sabe que lo que está consumiendo tiene un impacto en una comunidad. Y entonces, poquito a poquito, o sea, ha sido poquito a poquito que hemos podido desarrollar esta parte, ¿no? Entonces, sí, así nos pueden encontrar en redes sociales, en Oaxacanita Chocolate. Nos va a dar muchísimo gusto estar en contacto con todas las personas que escucharon este podcast. Perfecto. Oye, Germán, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te hayas pasado también con nosotros y como decimos el programa, sigue innovando. Gracias, Sebas.